I would like to introduce Mario Vargas Llosa, born in 1936. He is a renowned Peruvian not only writer, but also politician and journalist. His relevance in literature stands out for his extensive cultural contribution and worldwide impact. Vargas Llosa has been awarded the Nobel Prize for Literature in 2010. His influence in literature extends beyond his writing, as he has been part of significant literary movements such as the Latin American boom. Quiero presentarles a Mario Vargas Llosa. Nació el 28 de marzo de 1936. Es un renombrado escritor, político y periodista peruano. Su relevancia en la literatura se destaca por su extensa contribución cultural y su impacto a nivel mundial. Vargas Llosa ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Literatura en 2010. Su influencia en la literatura se extiende más allá de sus escritos, ya que ha sido parte de movimientos literarios significativos como el boom latinoamericano. Jorge Mario Vargas Llosa nació el 28 de marzo en Arequipa, Perú, en 1936. Comenzó su camino como escritor, escribiendo poesía como muchos otros escritores. Su padre lo metió en el Leoncio Prado porque estaba horrorizado con su vocación literaria y él no quería un hijo que fuera escritor. Lo metió en este colegio militar pensando que los militares y la literatura eran incompatibles, pero fue allá donde se convirtió en un verdadero escritor. Él decidió ir a la universidad luego en San Marcos, ya que era una institución con la mayor oposición a la dictadura de Odría. Mario cuenta que él quería ser comunista, aunque sabía que un año atrás eso había acabado y que algunos comunistas se encontraban en la cárcel, otros muertos y muchos otros exiliados. En cuanto a sus obras, contienen mucho realismo puro. Es un estilo literario que el Nobel peruano supo desarrollar durante su trayectoria. Para Mario, la misión de la literatura es agitar, inquietar, alarmar y mantener a los hombres en constante insatisfacción de sí mismo, porque su función es estimular sin tregua la voluntad de cambio y de mejora, aun cuando para ellos deba emplear las armas más hirientes. Sus novelas van desde lo histórico hasta lo estructural y se caracterizan por el humor, el romance, la comedia y también la tragedia. Es uno de los novelistas más importantes de la historia contemporánea, por eso sus escritos han sido galardonados en numerosas ocasiones, entre ellos el Premio Nobel de la Literatura mencionado anteriormente. En cuanto a sus obras, encontramos La ciudad y los perros, publicada en 1962, es una crítica con la cual dio inicio al boom latinoamericano. Esta historia cuenta a través de la denuncia del machismo, la violencia de un colegio militar de Lima, una crítica a la sociedad peruana, donde se narra la brutalidad encarecida y merecida en un grupo de jóvenes alumnos de un colegio militar en Lima. Tiene sucesos biográficos donde él expone las consecuencias de una educación castrense malentendida y denuncia también la corrupción de aquel mundo y su violencia siempre presente. La obra narra las vivencias de los alumnos que están internos en el colegio militar, en el especial sobre Alberto, el poeta, el jaguar, Arana, el esclavo y Cava. Va narrando cómo Cava roba un examen y este lo descubre. Entonces, cuando él lo castigan, le dice a Alberto que le avisa a Teresa cuál era la cita que él tenía pendiente con una chica, que le dijera el por qué no pudo llegar, pero Alberto se enamora de ella y empieza a salir con ella. Luego de esto, Arana es alcanzado por una bala y muere, y el jaguar luego confiesa haber matado a Arana. Este asesinato queda encubierto y aquí vemos la corrupción de cómo el alto mando trata de esconderlo, ya que esto sería perjudicial para la institución. Luego de esto, Alberto deja de salir con Teresa porque se sentía mal por Arana y por su muerte. Otra de las obras célebres es La tía Julia y el escribidor, publicada en 1977, es una novela que principalmente es autobiográfica, aunque pues toma tintes de lo social. En esta obra el protagonista se llama Mario y su musa es Julia, al igual que su primera esposa. Aquí se relata la pasión amorosa entre la tía Julia y el joven aprendiz de novelista. Se trata de un periodo fundamental en la vida del autor, quien vive con sus abuelos, trabaja en la radio y pues también empieza a orientarse en todo el campo de la literatura. Y es entonces cuando comienza una relación con su tía política Julia, quien le dobla la edad y con quien termina casándose a pesar de la oposición de la familia. Además de los tintes románticos, esta misma obra el autor adentra al lector en su mundo del oficio del escritor. Otra de las obras es El cuento de los jefes, donde se narra la historia de un joven llamado Santiago Zavala, quien trabaja como secretario en una empresa. El cuento se desarrolla en un ambiente opresivo y autoritario, donde los jefes ejercen el control absoluto sobre sus empleados. Santiago es un empleado sumiso y obediente. Sin embargo, su vida da un giro cuando se enamora de Natalia y comienza a cuestionar toda la autoridad de los jefes. A medida que avanza la historia, Santiago se da cuenta de que los jefes abusan del poder y en realidad explotan a los empleados.
El cuento muestra cómo el protagonista, o sea, Santiago, pasa de ser un empleado sumiso a convertirse en uno rebelde que lucha por la justicia. Su propósito es mostrar cómo el abuso de poder, la opresión y la lucha por la justicia en su país, y que a través de la historia de Santiago el autor nos invita a reflexionar sobre la importancia de defender nuestros derechos y enfrentar las injusticias. Su consolidación literaria llegó con La Casa Verde en 1966. Lleva por título el nombre que era conocido como un burdel de la población de Piura, y trata de una casa de dicho color que estaba en las afueras de la ciudad, en pleno desierto al otro lado del río. Este prostíbulo ejercía una gran fascinación sobre los niños, y entre ellos sobre el propio Vargas Llosa, que en ese tiempo se crió precisamente en Piura. La visión panorámica de esta novela es rica en invenciones, pero sobre todo en retratos profundos y dolorosamente humanos, que transmite la impresión de un mundo dominado por el sexo y la ambición y constituido por explotados y explotadores sobre un fondo y que late una lujuriante naturaleza un tanto perturbadora. Otra de sus importantes novelas es Pantaleón y las visitadoras, donde se cuenta con humor la historia grotesca de la organización de prostíbulos para satisfacer las necesidades sexuales del ejército amazónico peruano y para evitar las constantes violaciones de las mujeres de la zona. Trata sobre Pantaleón Pantoja, quien era el capitán del ejército recientemente ascendido, donde recibe la misión de establecer un servicio de prostitución para las Fuerzas Armadas del Perú en lo más absoluto secreto militar. Estricto cumplidor del deber que le ha sido asignado, él se traslada a Iquitos, que queda en plena selva, para llevar a cabo su cometido, pero se entrega a esta misión con tal obsesión